Debemos tener en cuenta algo sobre las sociedades secretas. Todos los grupos de los que hablamos en este programa operan en secreto. Los detalles incluidos en este episodio se basan en una extensa investigación, pero en última instancia no pueden ser verificados al 100%, excepto por los relatos de los propios miembros de la sociedad. Por cada punto de verdad hay una posibilidad de información errónea, elaborada estratégicamente por cada grupo para proteger sus verdaderas metas y prácticas. En abril de 1966, el estudiante de segundo año, Ron Rosenbaum, caminó a su dormitorio en la facultad de Yale con su amigo Mike. Era medianoche, después de las 2 de la madrugada. Cuando pasaron junto a la cripta de Skull and Bones, una inminente estructura sin ventanas, Mike se detuvo. Agarró el brazo de Ron y señaló la puerta principal. Algo observó en la puerta. Un bastón blanco en la oscuridad sombría. Era un hueso largo, un fémur probablemente. Ron, que ya estaba habituado al culto a la muerte de Skull and Bones, dio un paso atrás y le susurró a Mike: «Vámonos, vámonos». Para su horror, Mike subió los escalones de la tumba y recogió el hueso blanco. Luego se acercó aún más para inspeccionar el triple candado de la puerta principal. Ron sintió que se le erizaban todos los cabellos en la nuca. Gritó de nuevo: «¡Mike, no!». De repente, los candados triples sonaron uno a uno. La puerta de hierro se abrió y una mano salió disparada de la oscuridad. Le arrebató el hueso a Mike. Luego, desapareció con la misma rapidez. La pesada puerta se cerró de golpe y las cerraduras volvieron a su lugar. Todavía aturdido en un confuso cóctel de lucha o huida, Mike retrocedió lentamente las escaleras. Ron solo negaba con la cabeza, demasiado nervioso para hablar, demasiado abrumado para decir algo. Ninguno de los dos estaban muy seguros de aquello en lo que se habían entrometido. Solo sabían que era un secreto, uno al que nunca serían invitados a atender. Uno que Ron Rosenbaum pasaría el resto de su vida tratando de exponer al mundo. Desde los Illuminati hasta la Mano Negra y la Orden de los 9 Ángulos, exploraremos cuánto impacto tuvo cada sociedad secreta en el mundo que los rodea. En nuestro primer episodio, les daremos los hechos, o al menos todos los que podemos verificar. ¿Por qué se fundó cada grupo? ¿Cómo reclutaron nuevos miembros? Sus rituales de iniciación y el significado secreto detrás de sus símbolos, conocido solo por los leales. En la parte 2 examinaremos algunas de las supuestas acciones de cada grupo. Intentaremos analizar lo que es real a partir de los rumores mientras exploramos algunas de las teorías más populares que rodean a cada sociedad secreta. Hoy nos sumergiremos profundamente en la sociedad Skull and Bones, fundada en la Universidad de Yale en 1832. Los miembros anteriores incluyen titanes de la industria, la élite empresarial y los líderes políticos mundiales, incluidos 3 presidentes de Estados Unidos. Con una lista de miembros tan distinguida, muchos creen que la sociedad Skull and Bones está comprometida a crear un nuevo orden mundial a través de una vasta conexión de sus miembros conocidos como Bonesmen. Exploraremos sus actividades la próxima semana, así como algunas otras teorías sobre sus acciones, como su supuesta participación en la creación de la CIA. La sociedad Skull and Bones son la única de las sociedades secretas más convencionales. El resto de estos grupos, Illuminatis, masones, triadas, se ven obligados a operar en las sombras debido a las agendas de alto riesgo que supuestamente alteran el mundo. Pero Skull and Bones en la superficie son solo un grupo de universitarios, básicamente una fraternidad. Entonces, ¿de dónde vienen estas acusaciones de intento de dominación mundial? Esto tiene más que ver con lo que hacen los Bonesmen después de que salen de Yale. Ellos se han infiltrado en el sector financiero, los medios de comunicación, la educación superior, los centros de estudio sobre políticas públicas, la industria empresarial y las 3 ramas del gobierno de los Estados Unidos. Cuando examines la lista de Skull and Bones, encontrarás que los miembros provienen de algunas de las familias más antiguas y ricas de la nación y luego
cumplen algunos de los roles públicos de poder más prominentes. Como el Dr. Anthony C. Sutton, autor del Establecimiento Secreto de Estados Unidos, cuestionó: ellos juran cuidar de los intereses de los demás y lo hacen. Eso, en la conducta normal de la vida, probablemente esté bien, pero cuando uno de ellos se convierte en el presidente de Estados Unidos, es hora de hacer preguntas. ¿Qué has jurado hacer por tus hermanos? Si los miembros de Skull and Bones están intentando implementar algún tipo de gran conspiración, ciertamente tienen una buena disposición para hacerlo. Bien podrían identificar un problema en el sector empresarial, diseñar una legislación de política pública, presionarlo al gobierno y hacer girar sus propios informes a través de los medios de comunicación. A través de la cadena de Bonesmen, cada área podría estar conectada. ¿Pero es todo solo una coincidencia? Los miembros insisten en que sí, que los Bonesmen están bien posicionados en el mundo después de la graduación y simplemente significa que se indujeron a los mejores candidatos que Yale tenía para ofrecer. Hombres que ya estaban destinados a la grandeza. Entonces, ¿por qué mantener todo en secreto? Los Bonesmen no reconocerán públicamente su membresía, que es de por vida, y se supone que deberían abandonar la sala si alguien menciona el grupo. No revelarán a nadie lo que sucede en su cuartel general y los no miembros tienen estrictamente prohibido ingresar a su tumba. Y algunas personas creen que su cortina de hierro impenetrable es una medida de seguridad para proteger sus verdaderas metas del conocimiento público. Sin embargo, esa parte del mito de Bones en realidad podría explicarse por la propia historia de Yale. Hoy en día, hay varias sociedades secretas en Yale, aunque la Skull and Bones es la más antigua y posiblemente la más famosa. Todas estas sociedades surgieron de una larga historia de escuela de elitismo organizado y cultura rígida del clasismo. En 1701, Yale College fue la tercera universidad establecida en los Estados Unidos. Inicialmente se fundó como una escuela ministerial encargada de capacitar a los ministros del estado de Connecticut, que luego servirían como líderes morales de sus comunidades. En este momento, la única otra escuela ministerial en Nueva Inglaterra era Harvard, pero un grupo de líderes puritanos sintió que el estilo educativo allí se estaba volviendo demasiado moderno y se alejaban demasiado de la ortodoxia. Entonces, fundaron Yale como una institución más tradicional y conservadora. Por lo tanto, se esperaba que los hombres de Yale siguieran estrictas pautas de conducta. Se les prohibió salir de sus dormitorios sin la vestimenta adecuada, de hablar con un superior sin que se le hable primero, de correr en el patio y la lista sigue y sigue. Los estudiantes también estaban obligados a seguir una rígida jerarquía social, como Alexandra Robbins detalló en su libro sobre Skull and Bones, Secretos de la Tumba. Los estudiantes fueron clasificados por su nivel social, no por su rendimiento académico. Ella explicó: los estudiantes en la parte superior de la clase tenían padres que tenían un alto cargo civil. En la parte inferior había hijos de granjeros, comerciantes, marineros y artesanos. Esta clasificación determinó todos los aspectos de la vida de los estudiantes en Yale, desde dónde se sentaron en la clase hasta dónde fueron alojados y el orden en que se anunciaron en la graduación. Todo estaba predeterminado antes de que un estudiante entrara al campus y era casi imposible mejorar su posición. Más allá de eso, todos los estudiantes de primer año eran vistos como los más bajos de los más bajos y tenían que seguir todas las reglas. No podían usar sombrero ni bastones, ambos símbolos de estado en ese momento. No pueden dirigirse a los estudiantes mayores por ningún tipo de nombre familiar, solo como señor. Este rígido sistema de castas alentó la novatada desenfrenada en el campus, conocida como recorte. Los estudiantes de los grados superiores creían que era su deber mejorar al humilde estudiante de primer año y moldearlos en hombres de Yale. Cualquier estudiante de primer año que se encuentre en violación de cualquier regla podría ser recortado por un estudiante de primer año de cualquier manera que considere conveniente. Y la universidad aprobó el recorte hasta mediados de 1800, viéndolo como un método eficaz para hacer cumplir su estricto código de conducta.
Un administrador dijo que, si se abolía el recorte, el nuevo estudiante de primer año sometería a las clases altas a una constante escasez, reduciría su virilidad y dignidad, y convertiría a Yale en una mera escuela común. Por supuesto. Como con cualquier práctica de novatadas, a menudo se abusaba de este poder. Según los informes, hay una historia donde un estudiante de primer año fue arrastrado de su dormitorio a los prados, desnudo, cubierto de pintura y obligado a afeitarse la cabeza. En esta cultura del miedo y opresión sistemática, los estudiantes de bajo rango buscaron oportunidades para distinguirse académicamente, generando así cierta lealtad, respeto e, idealmente, protección de los estudiantes de clase alta. A finales de 1700, los estudiantes encontraron estas oportunidades en las sociedades literarias. Estos grupos abiertos tenían reuniones semanales. Los estudiantes dieron discursos, recitaron poemas, representaron obras de teatro y debatieron temas del día. Pero con el tiempo, el campus fue invadido por más sociedades. Casi todos los estudiantes eran miembros de al menos una. Perdieron cualquier sentimiento de especialidad. Si cualquiera podía unirse, ¿cuál era el punto de las sociedades? Así que, algunos de los grupos pasaron a la clandestinidad formando las primeras sociedades secretas en Yale. Al limitar la membresía, les dio a los estudiantes un lugar para establecerse aún más por encima de los estudiantes de élite de Yale. La élite de la élite. Estos clubes secretos se inspiraron indudablemente en otras sociedades secretas reales de la época. Grupos como los Illuminati y los masones eran bien conocidos en los Estados Unidos. Pero, como dijimos anteriormente, la naturaleza secreta de estos grupos nació por necesidad de su causa. Pero este no era el caso en absoluto en Yale. Su secreto estaba motivado por el elitismo. El sociólogo George Simmel escribió extensamente sobre el mantenimiento de secretos y las sociedades secretas. Descubrió que los secretos aprovechan una necesidad humana primordial de información. Si algo se mantiene en secreto, inconscientemente nos indica que la información es valiosa. Por lo tanto, los guardas secretos están en posesión de algo digno de codicia. Las sociedades secretas de Yale en realidad no eran más que grupos de estudio con un apretón de mano secreto. Fabricaban valor operando en secreto. Las sociedades secretas rápidamente superaron a los demás grupos en prestigio, simplemente cerrando sus puertas y cerrando sus persianas. Estar en el secreto se convirtió en el nuevo indicador de estatus social. Pero en 1826, la opinión pública de las sociedades secretas en Estados Unidos cambió drásticamente con el secuestro y el presunto asesinato de un hombre llamado William Morgan, quien amenazó con exponer los rituales y secretos de los masones en un libro, después de que se le negó la entrada a su logia masónica local. Poco después del anuncio, desapareció. El público asumió que los miembros de los masones mataron a Morgan para mantenerlo en silencio. A medida que la historia ganó fuerza, el editor de Morgan decidió seguir adelante con el lanzamiento del libro, exponiendo los secretos de los masones. El libro más vendido, combinado con la muerte de Morgan, provocó un sentimiento antimasónico generalizado. Las logias en toda Nueva Inglaterra fueron cerradas. En 1828 se fundó el Partido Antimasónico como la primera facción política de terceros de un solo tema en los Estados Unidos. Para 1832, este ultraje se redujo al nivel universitario. La administración de Yale destacó a la sociedad secreta más popular y exclusiva del campus, Phi Beta Kappa. Obligaron a PBK a revelar sus listas de miembros, sus prácticas rituales y los significados detrás de sus símbolos. Como el desenmascaramiento del gran y poderoso Oz. Cuando el misterio detrás del grupo fue eliminado, también lo fue su prestigio. Durante varios años, PBK, como también era conocido, desapareció por completo del campus de Yale. Y en este vacío, nació The Skull and Bones Society. En poco tiempo, se convirtió en la organización más influyente en el campus. Hay dos principios principales de la sociedad de Skull and Bones que atraen nuestra continua fascinación. El primero es la posteridad del grupo y el impacto innegable que sus alumnos han tenido en la sociedad estadounidense. Los exmiembros incluyen a Henry Luce, cofundador del conglomerado de revistas Time Inc.,
McGeorge Bundy, asesor de seguridad nacional de JFK, y William Howard Taft, el 27º presidente de los Estados Unidos y el 10º presidente de la Corte Suprema de Justicia. Su padre, Alfonso Taft, estaba en la clase fundadora de Skull and Bones. Se desempeñó como fiscal general y secretario de guerra de Ulysses S. Grant. E incluso si no se suscribe a la visión más conspirativa sobre el impacto de Bones en el mundo, no se puede negar el impacto de Bones en su hogar, en el campus de Yale. El 80% de los profesores de Yale de 1865 a 1916 eran Bonesmen. De 1862 a 1910, todos los tesoreros universitarios, excepto 5, pertenecían a Skull and Bones. También lo fue cada secretario universitario de 1869 a 1921. El prestigio de los antiguos alumnos de la sociedad nos lleva al segundo punto de fascinación, el secreto. Se plantea la cuestión de sus intenciones y la naturaleza de su estricta confidencialidad. ¿Qué grandes planes nos están ocultando al resto de nosotros? ¿Comenzaron su club para ganar el dominio y el control de Yale? Entonces, ¿eventualmente será el destino de la humanidad? Una de las razones por las que se debaten las verdaderas intenciones de la sociedad Skull and Bones es el hecho de que hay algunas historias de origen diferentes para el grupo. Algunas personas alegan que comenzó como un club académico, organizado por estudiantes que no estaban satisfechos con la calidad de los profesores de Yale en ese momento. Esta teoría da crédito a la idea de que los Bonesmen querían influir en la dirección futura de la Universidad de Yale. Comenzaron la sociedad, acordaron planes para su alma mater, luego se infiltraron lentamente en el personal y la administración hasta que tuvieron el poder suficiente para implementar su visión. Si esa era su misión, parecen haber tenido éxito a lo largo de los años. En octubre de 1873, 40 años después de la fundación del club, un periódico llamado The Iconoclast publicó su primer y único número con un artículo que menciona específicamente la influencia de Skull and Bones en Yale. Los autores afirmaron que recurrieron a fundar su propio periódico para publicar el artículo porque todas las demás publicaciones tenían demasiado miedo a hablar de y sobre los Bones. Decía, han obtenido el control de Yale. El negocio es realizado por ellos mismos. El dinero pagado a la universidad debe pasar por sus manos y estar sujeto a su voluntad. Año tras año, el mal mortal está creciendo. Agarra al College Press y se esfuerza por gobernarlo todo. No se digna mostrar sus credenciales, sino que se aferra al poder con el silencio de la culpa consciente. Daniel Coy Gilman era Bonesman en 1852, 20 años después de la historia del club. Fue un firme defensor de la educación pública, sirviendo como bibliotecario jefe en Yale y más tarde como presidente de la Universidad Johns Hopkins. Supuestamente, Gilman jugó un papel decisivo en la aprobación de las leyes de concesión de tierras de Morrill, que permiten la adquisición de tierras públicas con fines educativos. A través de la aprobación de este proyecto de ley, el campus de Yale casi duplicó su tamaño, y los Bonesmen nunca dejaron que la administración olvidara a quién le tenían que agradecer eso. Pero otra teoría conecta el surgimiento de Skull and Bones con el desenmascaramiento de otra sociedad secreta en el campus, Phi Beta Kappa, cuando el sentimiento antimasónico llevó al desenmascaramiento de un solo grupo secreto. Un estudiante, William H. Russell, reclutó a 14 amigos y comenzó otro club aún más exclusivo y secreto. Sí, así es como comenzó Skull and Bones en 1832. Entonces, el secreto se siente un poco más justificado. Primero, era una extensión de práctica preexistente. Si Bones realmente intentara reemplazar a PBK, tiene sentido también que sean una sociedad secreta. En segundo lugar, debido a que PBK fue desenmascarado por la fuerza de la administración de Yale, les dio a los Bonesmen aún más razones para llevar a cabo negocios bajo tierra, o de lo contrario se enfrentarían al mismo destino. Al igual que los masones, la naturaleza misma de sus acciones los pone en peligro. Los Bonesmen eran tan protectores con su grupo que nunca le admitirían su membresía a ningún otro miembro. Ni siquiera dirían las palabras Skull and Bones. Si alguien más menciona el club,
o las sociedades secretas en general, se dice que se espera que se disculpen de la conversación y abandonen la sala. Tampoco se suponía que los Bonesmen entraran a la tumba, su cuartel general a la vista de los no miembros. Si había testigos presentes, Alexandra Robbins explicó: los miembros de la sociedad se abstienen de hacer contacto visual entre ellos y con los espectadores, y silenciosamente se colocan en una sola fila rápida a 20 pasos de distancia frente al edificio. Cuando William H. Russell se asoció con Alfonso Taft y fundó el grupo por primera vez, inicialmente lo llamaron Eulogian Club, en honor a una diosa patrona ficticia, Eulogia, la llamada diosa de la elocuencia. Después de un año, adoptaron el apodo de Skull and Bones, pero continuaron reverenciando a Eulogia. El nombre de Skull and Bones supuestamente está inspirado en dos frases alemanas que se traducen como ¿quién fue el tonto? ¿Quién fue el sabio, el mendigo o el rey? Y ya sea pobre o rico, todos son iguales en la muerte. El significado es, esencialmente, que la muerte es el gran igualador y que el valor de un hombre solo puede juzgarse por lo que hace en vida. Además de este lema algo existencialista, el grupo adoptó como símbolo un cráneo y dos huesos cruzados. Todo se siente siniestro y hay un recordatorio constante: la muerte se acerca. Bueno, uno de los nombres alternativos para la sociedad es The Brotherhood of Death, o la Hermandad de la Muerte. Y en esta combinación de intenso secreto y clara obsesión con la mortalidad, es lo que hace que las personas tengan miedo de lo que trata este grupo. Volviendo al sociólogo George Simmel, la naturaleza humana es llenar los espacios en blanco, cuando no conocemos toda la información sobre alguien o algo. En nuestra necesidad biológica de comprender el mundo y asignar significado a las cosas, hacemos suposiciones en ausencia de hechos claros. El profesor del MIT, Gary T. Marks, explicó en su análisis de Simmel: cuando se enfrenta a la falta de información sobre algo, un individuo puede compensarlo proporcionando lo que se imagina que es verdad. El conocimiento incompleto de los demás puede requerir alguna forma de confianza. Entonces, si todo lo que sabemos de este grupo secreto es que parecen estar obsesionados con la muerte y la iconografía de la muerte, probablemente no haremos las mejores suposiciones sobre ellos. Pero es probable que así lo quieran los miembros de Skull and Bones, como establecimos anteriormente. Un secreto es tan poderoso como lo percibimos. Entonces, si lo que imaginamos sobre Skull and Bones es que son un culto a la muerte empeñado en dominar al mundo, ¿qué podría ser más poderoso que eso? Pero esta fascinación ha tenido un costo para los Bonesmen. En los 187 años desde su fundación, han construido un mito tan poderoso en torno a sus prácticas que ha despertado varios pares de miradas indiscretas. En 2002, la periodista Alexandra Robbins publicó Secrets of the Tomb, Skull and Bones, Ivy League y Hidden Paths of Power. En ella, revela varios de los secretos mejor guardados de Skull and Bones. Y algunos de ellos pueden ser vistos francamente como tontos. Todos los Bonesmen asumen un nombre de tumba, que nunca se revela a un no miembro. Títulos como Magog, Pequeño Diablo y Buzz. El ganador del premio Pulitzer, Archibald MacLeish, se hizo pasar por el nombre de Gigadibs. El juez de la Corte Suprema Potter Stewart eligió Crapo. El autor conservador y fundador de la National Review, William F. Buckley, se hacía llamar Chibi. Algunos títulos eran heredados, transmitidos de padres a hijos. Supuestamente tanto Prescott como George H. W. Bush se llamaron Barebones. George W. Bush rompió la tradición, pero tampoco pudo inventar un nuevo nombre, por lo que todos simplemente lo llamaron Temporal. También se dice que los Bonesmen operan en una zona horaria diferente, llamada Skull and Bones Time, 5 minutos por delante del resto del mundo. 8 p.m. SBT es 7:55 p.m. hora bárbara. Un miembro le explicó a Robbins. Eso fue para alentarle a pensar que estar en el edificio era tan diferente del mundo exterior que bajarías la guardia. Y el reloj de pie en el templo interior donde se celebran las reuniones y ceremonias
siempre está configurado a las 8 p.m. Cuando los Bonesmen se encuentren, deberían perderse dentro de la tumba. El concepto de tiempo debería volverse irrelevante. La tumba también es una fuente de fascinación. Una estructura de 2 pisos con solo unas pocas ventanas pequeñas. Los paneles de vidrio oscuro. Una pesada puerta de acero está asegurada con 3 candados, que deben desbloquearse de la manera correcta, o de lo contrario, se activa una alarma en el interior. Fue construido para parecerse a un mausoleo desde el exterior y proyecta una sombra imponente, resguardando los grandes secretos que contiene. Pero las fuentes de Robbins lo describieron más como el dormitorio de una rata victoriana. Un lugar que solía ser agradable, pero que ahora parece un lugar donde la señorita Havisham, personaje de la novela Grandes Esperanzas de Charles Dickens, vivió. Ella escribió: docenas de esqueletos y cráneos humanos y animales cuelgan de las paredes, en los que se han cincelado frases alemanas y latinas. Entre cabezas de alces, alpiques, armaduras medievales, astas, banderas de navegación, manuscritos, estatuillas de Demóstenes y un par de botas que un miembro usó durante un servicio activo en las fuerzas estadounidenses en Francia durante la Segunda Guerra Mundial. Pero entre la basura, los espectros de la muerte están en todas partes. Cada plato, taza y memo tiene la insignia del cráneo y las tibias cruzadas. Los esqueletos reales se exhiben en estuches y se cuelgan del techo. Supuestamente, incluyendo los huesos robados de Madame de Pompadour, la amante del rey Luis XV, así como el cráneo del guerrero apache Jerónimo. De hecho, los descendientes de Jerónimo hasta presentaron una demanda contra la sociedad secreta por temor a que el alma de su antepasado no pudiera descansar dentro de esa tumba. Si bien la fijación de los Bonesmen por la muerte puede ser excesivamente mórbida, es importante recordar las principales guerras que ocurrieron en los primeros 100 años de la fundación de Skull and Bones. Muchos de los primeros Bonesmen lucharon y murieron en la Guerra Civil, la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial. Por lo tanto, esta obsesión por la muerte y los constantes recordatorios de que la muerte es el gran mediador, en realidad tiene sentido. Habían visto a hombres jóvenes perecer en su mejor momento a su alrededor. Como dice un grabado en la tumba, ¿no te das cuenta de que todos los hombres buenos mueren? Alexandra Robbins es solo la última persona en exponer públicamente a los Bonesmen. El periodista Ron Rosenbaum publicó un artículo en Esquire en 1977, titulado Los últimos secretos de Skull and Bones, y tuvo una visión mucho menos comprensiva de la organización. Su obsesión con el grupo se despertó por primera vez en su segundo año en Yale. Él cree que en su núcleo hay algo que no está bien y que su tumba guarda secretos oscuros y violentos. Explicó que, cuando era estudiante, si uno pudiera subir la torre de Weir Hall, el extraño castillo que domina el patio de Bones, podría escuchar extraños gritos y gemidos provenientes de las entrañas de la tumba, como los 15 recién, los miembros iniciados que fueron sometidos a lo que sonó como una terrible experiencia. Recuerden que la tumba es como se conoce al edificio donde se reúne esta sociedad secreta. Una cuenta de 1968 alega que cada iniciado es golpeado físicamente. Luego lo despojan y lo obligan a participar en alguna forma de lucha libre, seguido de un ritual de ataúd. Junto con esqueletos, calaveras y huesos cruzados, los ataúdes son una pieza perdurable de la mitología de los Bones. Rosenbaum transmitió otra historia desde 1940. Un hombre nuevo colocado en ataúd, llevado a la parte central del edificio. El nuevo hombre cantó y renació en la sociedad. Esto concuerda con lo que sabemos sobre Skull and Bones. Asumen nuevos nombres, viven en una nueva zona horaria, abandonan su vida anterior y resucitan como Bones para vivir una vida completamente nueva. Algunos relatos alegan que los iniciados también se ven obligados a masturbarse en sus ataúdes como parte de su renacimiento, aunque esto es vehemente negado por los mismos Bonesmen. El artículo de Rosenbaum de 1977 era un poco suave, una colección de fragmentos y chismes, pero nada que destrozara la tierra.
Escribió que honestamente no entendía por qué tanto alboroto. No fue hasta después de que se publicó este artículo que comenzaron a surgir rumores en el camino de Rosenbaum. Susurros sobre cómo los zarcillos del grupo se abrieron paso entre las 3 ramas del gobierno federal. Un amigo le advirtió que debería retirar todo el dinero de su cuenta bancaria porque la institución financiera estaba dirigida por Bonesmen, que querrían tomar represalias. Ese amigo comparó a los Bonesmen con la mafia. Ahora que Rosenbaum lo había publicado, se dio cuenta de que había mucho más en la historia. Así que continuó investigando de forma paralela. Y en la primavera de 2001, casi 25 años después de su artículo inicial, una fuente lo acercó a uno de los mayores secretos de Bones, sus ritos de iniciación. La fuente supuestamente sabía de un lugar oculto en el campus que daba una vista directa del patio de la tumba de Skull and Bones. Le ofreció a Rosenbaum acceso para observar la ceremonia de ese año. Rosenbaum no solo observó el ritual de iniciación, sino que grabó todo en video. Una ceremonia en la que supuestamente habían participado presidentes ejecutivos, presidentes y senadores. Tarde de desenmascarar a los Bonesmen, finalmente había encontrado la exclusiva que lo había evadido por tanto tiempo. Vio ante él la fuente de los gemidos que otros tantos ya habían escuchado provenientes de los iniciados de Skull and Bones. Uno de los Bonesmen lleva un traje y una máscara plástica de George W. Bush. El falso Bush gritó: "Te voy a escarbar el trasero como lo hice con Al Gore". Otro ordenó: "Lame mi agujero, iniciado". Rosenbaum describió el final de la ceremonia, escribiendo: "Los iniciados se vieron obligados a enfrentarse cara a cara con un cuadro impactante. Un hombre que sostenía lo que parecía un cuchillo de carnicero, con un aspecto bárbaro, de piel de animal. Se paró sobre lo que parecía ser una mujer cubierta de sangre falsa. El iniciado se acercó a una calavera a unos metros del cuadro donde estaba el portador del cuchillo y su víctima. El iniciado se arrodilló y besó el cráneo. En ese momento, el tipo con el cuchillo se arrodilló y fingió cortar la garganta de la figura a su lado". Cuando la exposición de Rosenbaum se publicó, fue una bomba. Fue contada nuevamente en los medios de comunicación de todo el mundo. Mostraron clips de la cinta mientras Rosenbaum llenaba los huecos con sus descripciones. La historia parecía confirmar lo que muchos habían sospechado sobre Skull and Bones durante décadas. Era un club juvenil de niños que se deleitaba en nada más que juegos infantiles y de cavernícolas vulgares. Rosenbaum descubrió el telón de los grandes y poderosos Bones y reveló lo que parecía ser nada más que un pequeño hombre jugando a la grandeza. Cualquiera que haya sido previamente rechazado por Skull and Bones ahora podría alegrarse. No había nada que codiciar en esta experiencia. Rosenbaum declaró triunfalmente: "Soy el capitán Ahab de Skull and Bones", haciendo referencia a Moby Dick, persiguiendo a la ballena blanca o al macho blanco hasta las profundidades máximas. Excepto que podría haber más en la historia. En su libro Secretos de la tumba, Alexandra Robbins cree que la ceremonia que presenció Rosenbaum fue en realidad un engaño elaborado. O los Bonesmen en el patio sabían que él estaría mirando y por lo tanto organizaban un espectáculo o tal vez incluso organizaban una visión secreta en primer lugar. Rosenbaum disputó esta crítica y niega que haya sido objeto de una broma. Pero hay algunos puntos a considerar a favor de Robbins. Primero, la tumba Skull and Bones es literalmente una fortaleza impenetrable. ¿Por qué se realizaría una ceremonia tan secreta afuera en el patio cuando se les garantiza la privacidad simplemente por permanecer en el interior? Más importante aún, tenemos que considerar cuál es el objetivo de una ceremonia de iniciación: engendrar lealtad y pertenencia. Un ritual brutal de novatada sin ningún contexto podría tener el efecto contrario. Abusar de los nuevos miembros no les da ningún incentivo para guardar los secretos de los clubes. Por lo tanto, parece probable que lo que Rosenbaum presenció fue un engaño. En cambio, Robbins detalló un ritual de iniciación completamente diferente en su libro. Uno que atrae a nuevos miembros con misticismo y una promesa de secreto absoluto sin violencia. Su relato
se basa en documentos de la sociedad que ha recopilado en su investigación y en declaraciones hechas por ex-Bonesmen. Primero te llevan a la puerta de la tumba de Skull and Bones. La puerta principal se abre y se coloca una capucha sobre la cabeza del iniciado mientras lo llevan dentro. Estás ciego, en la oscuridad total, cuando un miembro de Skull and Bones te acompaña a la primera habitación. Allí, alguien te quita la bolsa de la cabeza, pero todo está totalmente oscuro. La única luz proviene de los extremos humeantes de varios cigarros que cada miembro agita lánguidamente por el aire. Uno de los miembros te dice lo que está por suceder. Estás a punto de morir y renacer. Antes de que puedas procesar estas palabras, tu cabeza está nuevamente cubierta por la bolsa y una vez más te sumerges en la oscuridad. Un guía lo lleva en un recorrido a ciegas por la tumba, de habitación por habitación, arriba y abajo, susurrando pedazos de sabiduría y verdades a lo largo del camino. Colocan su mano sobre algo duro, un trozo de madera, y se ríen. ¿Sientes eso? Ese es el ataúd en el que vamos a enterrarte. El recorrido es un torbellino, hasta que estás completamente mareado y perdido en la oscuridad. Entonces, de repente, tu escolta se detiene. Te han traído a la puerta del templo interior. Otros 4 miembros, los sacudidores, te flanquean, 2 a cada lado, aunque todavía no puedas ver nada a través de la bolsa en tu cabeza. Al otro lado de la puerta, alguien te pregunta tu nombre. Antes de que puedas responder, los sacudidores te lo gritan. Luego, la puerta del templo interior se abre de golpe. Se quitan la capucha y los sacudidores te empujan adentro. Ves docenas de huesos enmascarados y con túnica. Están gritando a todo pulmón. Los sacudidores te agarran de los brazos y te llevan hacia adelante a una mesa en medio de la habitación. Te presionan hacia la mesa donde está escrito un juramento de secreto en una tarjeta. La sala canta. Lee, lee, lee. Antes de que puedas terminar la primera oración, los sacudidores te agarran nuevamente y te empujan a otra parte de la habitación, obligándote a arrodillarte frente a un busto tallado de Eulogia. En la sala se escucha el canto: ¡Eulogia! 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 Luego, de vuelta al juramento sobre la mesa. Lee, lee, lee. Luego te llevan a otro rincón de la habitación, donde los sacudidores te hacen arrodillarte frente a un retrato de una bella mujer. Ellos gritan: ¡Felicidad conubial! ¡Felicidad conubial! ¡Felicidad conubial! Estas palabras con referencia a la unión que estás por hacer. A continuación, los sacudidores te llevan ante el miembro con la túnica más ornamentada de la sala, conocido como Tío Toby. Toda la sala queda en silencio en reverencia. El Tío Toby entona: Tío Toby, Filamagí, Filamarico, Carnix, Carniquesi, Carnixo, Macpherson, O'Fanel. La sala ordena: ¡Dilo! 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 Otro momento de completo silencio mientras intentas formar las palabras antes de que te anulen. La sala grita: ¡No puede! ¡No puede! ¡No puede! Luego te llevan de vuelta a la mesa. Por primera vez, te das cuenta de que al lado de la carta de juramento hay una calavera llena de líquido rojo. La sala ordena: ¡Bébelo! 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 Te tapan la nariz y bebes del cráneo que, afortunadamente, está lleno de Kool-Aid rojo y no sangre. Tan pronto como tragas, los sacudidores te arrodillan ante un hombre vestido como Don Quijote, empuñando una espada ancha. La levanta en el aire como si fuera a cortarte la cabeza allí mismo en el acto. La multitud se queda en silencio, esperando que la hoja caiga, esperando a que mueras. Pero Don Quijote te golpea ceremoniosamente en el hombro izquierdo y declara: por mandato de nuestra orden, te llamo caballero de Eulogia. Suena una campana, 3 anillos, luego 2, luego 2 más, lo que significa el número sagrado de la orden, 322. El año de nacimiento de la diosa Eulogia. Toda la sala grita: ¡Bones! Por un momento se te permite recuperar el aliento antes de que los sacudidores te vuelvan a levantar y te empujen hacia las puertas del templo interior, cerrándolos de golpe detrás de ellos. Ahora eres miembro de la sociedad Skull and Bones. Un Bonesman
describió el rito de iniciación como algo sacado de una novela de Harry Potter. Explicó: estás mareado e inseguro, pero nunca es peligroso. Una vez que cada uno de los 15 nuevos iniciados han jurado en el templo interior, todo el grupo se reúne con el resto de los miembros presentes. Además de la clase senior saliente, varios alumnos llamados patriarcas también asistirán para compartir sus propias historias de la tradición de los Bones y para dar la bienvenida a la nueva clase. Cada clase trata de reclutar a los alumnos más prestigiosos que pueden. George H. W. Bush aparentemente fue un invitado frecuente antes de ser elegido presidente. Los nuevos iniciados obtienen otro recorrido por la tumba, esta vez sin la venda en los ojos, y son invitados a una fiesta que dura toda la noche. Si la cuenta de Robbins es precisa, sin duda es más dócil que la lucha libre y la eyaculación en ataúdes. Es una experiencia compartida totalmente única que une a los miembros de inmediato, que al final del día es el verdadero punto de la sociedad secreta, la conexión. Al final de su último año, cada clase de Bonesmen está completamente unida. Forman amistades de por vida basadas en experiencias compartidas que probablemente no encontrarán en ningún otro lugar. Después de la graduación, cada miembro tiene acceso a la red de Bonesmen que lo precedieron, con exalumnos en todo tipo de conglomerados de negocios, gobierno y medios. Es una herramienta poderosa para poner el pie en la puerta en su primer trabajo. Pero es esa misma vasta red la que genera un aura oscura alrededor de la sociedad de Skull and Bones. Cuando se observa más de cerca la lista de los miembros, se da cuenta del tipo de pedigrí que llega a la organización. Cuando un Bonesman pide un favor a otro, podría ser negociar un acuerdo de $1,000 millones. Podría ser presionar un proyecto de ley a otros congresistas. Podría ser respaldar a un candidato presidencial. Percy Rockefeller, Standard Oil Company, Bonesman. Russell Will Davenport, revista Fortune, Bonesman. Pierre J., presidente de la Reserva Federal de Nueva York, Bonesman. William Howard Taft, George H. W. Bush, presidentes de los Estados Unidos, Bonesman. Con tantos hombres conectados por lealtades tan profundamente arraigadas, surge la pregunta: ¿qué viene primero? ¿Dios, país o Bonesman? El Dr. Anthony C. Sutton, autor de America's Secret Establishment, dijo: no conozco a ningún miembro de Skull and Bones que haya hecho una gran contribución a la literatura, el arte, a la sociología o cualquier cosa que podamos hacer para ayudar al mundo, progresar o ser más feliz. Existen para la guerra, la destrucción, la codicia, la adquisición personal y las finanzas. No existen para mejorar la suerte de sus semejantes. Existen para mejorar la suerte de su propio grupo.